era su esposa. Yo pensaba decir mínimo un disculpa, oye, no lo sé. Me dice, ¿cuánto quieres? Buenos días, ¿cómo están? Estoy aquí finalmente en un nuevo video. Como estás viendo en el título, es un video con un tema un poco escabroso que a mí me da miedo tocarlo, pero dije, finalmente, ¿por qué no? Hay que hacerlo. Tiene bastante tiempo que había pensado hacerlo, porque les pregunté en Instagram y más del 97% de ustedes me dijeron que sí. Nalu, cuéntanos esas experiencias, y ya desde videos pasados me habían estado pidiendo lo mismo. He decidido tocar este tema con el simple motivo de compartirlo como una plática entre amigos. Tú sabes, nos vamos por el café y te digo, amiga, ¿qué crees? Esto acaba de pasar. Trágame tierra. Y porque también quiero que aprendas a través de mis malas experiencias. Si alguna de estas historias te llama, así como que te suena dentro de ti, di, ok, Nalu le fue mal, tal vez yo no estoy yendo por el camino correcto. Quédate hasta el final del video y empezamos. Con esto no estoy diciendo que salir con una persona coreano o coreana sea algo malo, sea algo del diablo, que están vetados, que es prohibido. No, creo que más bien yo tuve estas malas experiencias por el momento en que me encontraba en mi vida. Estaba atrayendo ese tipo de personas, independientemente si eran coreanos o no. Simplemente era más eso a que ellos fueran coreanos, ¿ok? Ojo, quiero aclarar eso, no estoy en contra. Prueba de eso es que después de tener esas malas experiencias, como que crecí y pues actualmente estoy muy feliz con el señor Kim, con Hambyul. Entonces, para que vean que no todos son malos y tampoco no todos son buenos, hay personas buenas y hay personas malas en todas partes, ¿ok? Pero bueno, ya. Nos trasladamos hace unos años atrás. ¿Cómo los conocí a ellos? Pues fue por dos formas. Una es que ellos venían de intercambio a mi universidad, y otros es como que el amigo del amigo me presenta. Así fue como los conocí. Les voy a contar la historia de tres. Vamos a empezar así de más, como que más tranquilito a lo peor que me pasó. El primero que conocí, vamos a ponerle de nombre Min. A mí siempre me ha gustado la cultura asiática en general. No sé, Japón, China, Corea. No específicamente un país, sino era como que me atraía la cultura asiática. Había comenzado a tener algunos poquitos así como a hablar con los alumnos de intercambio que venían de Corea, y me parecía algo súper interesante cómo hablaban, su idioma, sus costumbres. Se me hacía algo totalmente diferente a nuestra cultura. Yo puse en Google dramas asiáticos famosos y lo primero que me apareció en Google fue Boys Over Flowers. Entonces yo le puse clic, lo vi, me encantó. Entonces cuando mi amigo me dice, Nalu, hay un chico coreano que es de intercambio y que él ofrece clases de coreano gratis, yo así de, ¿dónde? ¿Dónde? Más que clase, yo me alisté, yo me arreglé como para cita, así de pelazo y actitud. Dios mío, qué vergüenza aceptar esto. Pero sí, llegó la cita, perdón, llegó la clase. Tú me preguntas si le tomé atención, qué es lo que me estaba diciendo. No, no le tomé atención en nada. Simplemente era así de, ay, qué bonito suena, ay, es coreano. O sea, estaba así, lo cual siento que no debes hacer. Y de ahí, bueno, tuvimos esa clase, luego tuvimos otra clase más que no aprendí nada. Y era así como que, ay, que salíamos. Y yo en ese momento estaba absorbida por Boys Over Flowers, por un dorama. Entonces yo era así de, ay, él se parece a Lee Min-ho, y así, ¿no? Mi motivación personal, y lo voy a decir porque tal vez tú puedes aprender de mi error, es que yo lo acepté simplemente porque era coreano. O sea, comenzamos a salir y todo, y fue porque es coreano y no me importa si no tenemos la misma personalidad. No me importa si pensamos diferente, no me importa nada, es coreano, ¿ok? Esa era mi única motivación y eso está súper mal. Me acuerdo que una vez, una de las citas que tuvimos, él medio cantaba. Y yo así como me dijo, medio canto. Y yo así, ok, ¿me puedes cantar la canción de I'm Stupid For You? Esta era la canción que aparecía en Boys Over Flowers. Esta era mi canción favorita de Boys Over Flowers. Y yo así de, ¿me puedes cantar esa canción? O sea, no era como que, oye, ¿qué canción te sientes agradable cantar? Que tal vez él quería cantar rock, no lo sé. Pero yo, cántame la de Kim Hyun. Y yo estaba viviendo mi drama, ¿no? Así de, o sea, yo estaba ahí feliz. Obviamente nuestra relación, bueno, no fue relación, solo salimos por un par de meses, no, por un mes, sí. No prosperó nunca. Creo que a la primera vez nos peleamos, ya ni me acuerdo de qué,
pero pues hasta ahí nomás quedó, porque les digo, no teníamos nada más allá de que él era coreano y por eso salía con él. Y él obviamente era como que tal vez también quería salir conmigo porque pues era una extranjera para él y era divertido, no lo sé, pero no funcionó. Nunca hagan eso, de verdad. Me acabo de acordar de algo, y es que yo tenía una amiga, ella andaba con un chico chino que vivía hace muchísimos años en México, y yo le decía, pero ¿por qué andas con él? Porque ella estaba obsesionada también con los coreanos como yo, y yo pues mis amigas de la universidad eran como que Nalu, o sea, nadie apoyaba mi fiebre, ¿no? A ellas como que la mayoría les gustaban como los chicos rubios, europeos o normales, latinones, pero como que nadie tenía el gusto asiático como yo, y yo me juntaba con ella porque era la única como que podíamos hablar de las mismas cosas, y yo le decía, pero ¿por qué andas con él? O sea, ¿por qué estás con él si a ti te gustan los coreanos? Y ella me decía, no, es que, o sea, él es lo más parecido a un coreano. O sea, no le importaba si es chino o lo que sea, solamente a ella le importaba que sea asiático, vaya, y ya. Yo me acuerdo que ella tenía muchos problemas con el chico le había sido infiel, ella creo que también había hecho cositas, entonces cualquier persona hubiera dicho, déjalo, no mereces estar en un tipo de relación así. En ese momento tal vez no la puedo aconsejar y decirle, hay que querernos, ¿no? O sea, no importa, lo que importa es que tú estés bien, no que nomás estés con alguien por la nacionalidad. Y vamos con el segundo. Luego, después de unos meses, conocí a otro chico que igual me presentó un amigo. Les digo, los alumnos que vienen de intercambio, y luego esos amigos tienen otros amigos que ya viven como en la ciudad, y así me comencé a meter en este mundo. Le vamos a poner Hyun. Era súper amable, sabía cocinar riquísimo, siempre salíamos y era súper amable. Entonces yo me acuerdo que en ese tiempo yo vivía en Querétaro por mi universidad, entonces él venía a Querétaro, a veces yo iba como a la Ciudad de México a visitarlo porque él vivía en el DF, y salíamos y era súper bien, pero ya eran como 2 meses que salíamos y yo así de ok. Hasta que llegó un punto que yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero saber qué onda. Sí, ¿qué somos o qué somos, no? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Necesito claridad en mi vida. Así yo toda intensa, toda intensa. Y él me dijo la clásica, así de, me gustas mucho, pero ahorita yo no me siento listo, que tú eres mucho para mí, que bla bla bla. Y yo así de, next. O sea, y creo que eso no es solamente de un coreano, eso es de a veces los hombres o las mujeres, es como que no tienen los bien puestos para decirte en tu cara, sabes que sí o no, o sea, prefieren como el agua tibia de que sí, quiero estar contigo, pero nada serio. Entonces yo así como que, sí, esta es muy buena gente, cada vez que nos vemos la pasamos súper, aprendo mucho porque él sabía mucho de historia coreana, cocinaba súper rico, me enseñaba los ingredientes, hasta un día lo llevé a cocinar a mi casa y cocinó como para toda mi familia y todo así como que ¡wow! ¡Qué rico!, ¿no? O sea, estuvo súper bonito, pero si no estamos en la misma página es siempre mejor poner claridad. De ese tiempo también fue cuando yo conocí a una de mis mejores amigas, Sunju, coreana, que con ella sí fue amistad bonita, no fue amistad porque ella era coreana, sino fue amistad porque es humana, porque me gustó mucho su persona, entonces nos hicimos amigas. De hecho, cuando yo la conocí a ella era como media traumada, creo que solamente ella me contaba que la buscaban porque era coreana, ¿no? No le importaba a ella, sino por ser ella coreana. Igual, en este tiempo que yo tenía amigos coreanos, muchos eran como un poco ciscados, un poco así como traumados, que hay muchas personas que los buscan simplemente por ser coreanos o les gritan opa en la calle, y hay muchos coreanos pues que lo toman a bien, ¿no? Una que otra persona puede estar un poquito, no sé, le gusta la cultura asiática y pues X, ¿no? No les hacen caso, no todos lo toman así, y hay gente que tal vez dice, pues sí, tengo chicas que llamar, chicas o chicos que puedo llamar cuando yo quiero y tal vez me puedo aprovechar de ellos, entonces también tengan cuidado con eso. Y bueno, en ese tiempo yo me encontraba de visita en la Ciudad de México, estaba ahí con, no sé, una noche salí con unos amigos y todo pues así casual, plan de viernes. Entonces bueno, me dijo vamos a salir, va a estar un amigo, te lo quiero presentar y vamos a estar ahí entre todos como plan relax, ¿no? Vamos a comer pollo. En la zona rosa hay un restaurante, no sé si sigue habiendo, pero hace unos años había como un restaurante de pollo, que venden pollo coreano. Soy soltera y hago lo que quiera. Entonces me sientan a su lado, entonces, y me dice, yo me llamo Kim, y yo, ok, genial. Y él como que medio se ponía coquetón, y yo así de, yo lo vi, se veía como de mi edad, normal. Y de ahí me acuerdo que me dice, oye, pues ¿dónde vives? Yo te llevo a tu casa y todo eso. Entonces me llevó en su coche y yo así de, wow, y era un carrazo. Y yo así de, oh. O sea, no digo que esto como que sea el motivo por el cual debo salir con alguien porque tiene carro, pero es como que a pantalla. O sea,
como que sorprende. De buenas a primeras que alguien te saque así el carrazo así de... Oh. Y yo me dijo, ¿qué vas a hacer al día siguiente? Y yo le dije, bueno, voy a estar aquí todo el día por el World Trade Center. Sí, no te preocupes, yo te llevo, yo te recojo. ¿Qué te parece si después pues salimos, no sé, a comer o lo que tú quieras, ¿no? Creo que nos comunicamos por WhatsApp. Para este tiempo yo ya utilizaba KakaoTalk porque todos los coreanos utilizan KakaoTalk. A la mayoría de amigos coreanos que tenía les pedía su kakao. Pero en ese tiempo él era como que no, yo estoy bien con WhatsApp. Y yo así de bueno, total, todos usamos WhatsApp, no hay ningún problema. Había estudiado la misma carrera que yo, porque él se acababa de graduar o algo así. Y me comenzaba a contar, o sea, me pareció genial. Y yo estaba así, al fin, alguien pues como que hacemos conexión. Y como que aquí uno se va sintiendo así a gusto. Tú me entiendes, ¿no? Tú me entiendes. Fuimos a comer a un restaurante de comida coreana. Me acuerdo que él pidió como curry, el kare, que se dice el kare coreano. Y como que el arroz lo envolvía con el alga. Ahí me salió mi momento freaky. Justo en ese tiempo yo estaba viendo la serie Doctors o algo así. Una serie de un chico, de un actor muy famoso coreano que se va a Corea del Norte. Que es de Corea del Norte y que luego va a Corea del Sur a ser doctor o algo así. Y él así envolviendo el arroz. Y yo así de, oh my god, lo hace igual que los doramas. Nalu, qué freaky, por Dios. Y de ahí, bueno, ya me regresé y seguíamos hablando por mensajes. Todo muy bien. Hasta que un día él me dijo, oye, ¿qué crees? ¿Qué te parece si nos vamos de viaje a alguna parte, la que tú quieras? Y yo le dije, oye, pero ¿sabes qué? ¿Dónde, no? Porque pues así como que yo no, que en ese tiempo yo era bien estudiambre. Puedo irme como un destino que sea de bus, pero no pues en avión, ¿no? Y él me dijo, no te preocupes, yo te pago todo, bla, 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 bla. Gracias a Dios yo le contaba todo a mi mamá y a mi hermana también. O sea, era como que yo le contaba todo porque a veces una se pone inmadura y ciega. O sea, como cuando estás así como con el rush, es así como con la emoción que sales con alguien, te ciega. O sea, los errores no los ves. Y mi mamá me dijo, hijita, ok, él te paga todo, pero pues ¿qué quedará a cambio? Pues cuidadito, me dice, o sea, mejor pregúntale de buenas a primeras porque no vaya a ser que luego vaya a pasar sorpresas. Y bueno, ya le pregunté, él me dijo, no te preocupes, yo sé, es que yo trabajo, yo sé que tú todavía estás estudiando, no te preocupes, yo... Y yo así dije, ay, bueno, ya no importa, YOLO, Nalu, YOLO. Me dijo, bueno, ¿sabes qué? Vámonos a Veracruz. Y yo, sí, ya, vámonos a Veracruz. Y yo dije, ya que me invitas no me importa, ya, vámonos, YOLO. Yo dije, YOLO, YOLO, vámonos. Creo que ese tiempo todavía en WhatsApp no había la función de videollamada o de video calls o de llamar. Yo le decía, entonces dame tu KakaoTalk y pues por ahí hacemos como llamada, ¿no? Llamada ya no te cuesta, hablamos por internet, no hay problema. Y él así como que es que, ¿sabes qué? No, mira, casi no utilizo KakaoTalk. O sea, solo KakaoTalk es como para mi familia, mis papás en Corea. Yo le decía, ah, ¿sí? ¿Seguro? Porque yo tengo otros amigos coreanos y siempre utilizamos KakaoTalk. Te huele algo raro, ¿verdad? Así como que yo así de, ¿será? Ay, pero ¿por qué no quiere el KakaoTalk? Y es como que tu diablito, un diablito es así como que... Si no quiere el KakaoTalk es porque algo sucio se trae ahí. Pero tu angelito está de... No, Nalu, no seas mal pensada. Seguro es verdad, la familia. Y a mí se me decía como, pues les digo, como un poquito raro que no lo puede llamar. En verdad es súper raro porque en verdad en Corea todos usan el KakaoTalk. Y yo le preguntaba, oye, ¿y cuál es tu Facebook? Para encontrarte por Facebook, que es lo más normal. O sea, cuando una persona no tiene nada que ocultar, así te muestra el Facebook y ya. Y él me decía, es que, ¿sabes qué? No tengo Facebook, yo no utilizo Facebook porque en Corea no es conocido el Facebook, así que no utilizo Facebook. Yo así de... Bueno, no sé, Saramos, pero cuando yo comienzo a salir con alguien, me da como curiosidad, soy demasiado stalker. Tal vez sea algo bueno, algo malo. Coméntame, no sé, tú también lo haces así como que cuando comienzas a salir con alguien como que te da por ver sus redes sociales y saber más de él o de ella. Entonces como que le comienzas a buscar por las redes sociales y pues hoy en día todos tienen redes sociales, así como Instagram, Facebook, Twitter. Entonces como que quiere saber más de su vida, pero él así como que no, KakaoTalk no es solamente WhatsApp. Y bueno, ya. Él me mandó las fotos que nos habíamos tomado la última vez que nos habíamos visto y me las mandó por un archivo de Naver. El Google coreano, por así decirlo, es Naver. Y en esas fotos tenía una dirección de correo. No sé, o sea, porque tal vez es como que él se ponía tan misterioso que a mí peor me entraba la curiosidad. Y yo ya estaba por cerrar el correo y no sé, irme a hacer otra cosa. ¿Qué pasaría si esa dirección de correo la utilizo para buscarlo en Google o buscarlo en las redes sociales? Tal vez me aparezca algo. Agarro y pongo su dirección de correo en Google. No me apareció nada. Me apareció un montón de cosas sin sentido, ok. Agarro esa misma dirección de correo
y la pongo en Naver, que es este portal coreano. La pongo ahí a ver si me aparece algo y me comenzaron a aparecer un montón de cosas en coreano que yo la verdad no entendía nada. Yo dije, bueno, ok, tal vez es solo mi imaginación, yo soy una loca stalker, o sea, no. Ya por último, así como que a ver si chicle y pega, la voy a poner la misma dirección en Facebook. Entonces pongo la dirección que Kim me mandó, la pongo en Facebook y me aparecen varios perfiles y en una de esas me aparece su cara. Y dije, no, que no tenías perfil, ¿no? Entro a su cuenta y aparecen como varias historias en coreano y cosas así. Estoy como toda stalker viendo su perfil y veo una foto de él con un bebito. Y lo primero que yo pensé es, bueno, seguro es su sobrino, o sea, seguro es su sobrinita. Me acordé que creo que él había mencionado que tenía como una sobrinito, tenía como sus primitos o algo así. Todo está en coreano, su Facebook estaba todo en coreano, así que yo no podía entender nada. Pero en una de esas hay una señora que le comentaba siempre, ¿no? Entonces yo le pongo el clic a esa persona y esa persona tiene como varias publicaciones de ese mismo bebito. Y yo así de, ¿será tal vez la hermana? Entonces en ese momento yo agarro y estaba helada y le llamo a mi amiga coreana que les digo, Sun, ¿sabes qué? Me tienes que traducir todo esto. ¿Qué es esto? No te preocupes, Nalu, y pum, manos a la obra, me tradujo todo y resulta que no era su primito, no era su sobrinito, era su hijo, era su hijito ahí. Y no solo eso, esa señora que le comentaba todo, era su esposa, En ese momento me quedé así como... Todo se derrumbó dentro de mí. Me quedé helada, me quedé así, no lo puedo creer. Dios, ¿eso es en serio? A mí jamás me había pasado esto. Mi hermana que estaba viendo tele me vio así como que yo me quedé así como poseída, ¿no? Y mi hermana me dice, ¿qué te pasa? Y ya le enseñé todo. Y mi hermana sobre todo me dice, mira, o sea, ese bebito tan lindo que no se merece que como que eso esté pasando, ¿no? La esposa se veía súper enamorada, como que siempre le decía, oye, te voy a estar esperando, te extraño, ya regresas en unos meses, te quiero ver. O se veían fotos que la señora pues lo iba a recoger hasta el aeropuerto. No, yo no puedo meterme en esta relación por respeto a la señora, que se veía una señora tan dedicada, y por respeto al bebito que no tiene la culpa de nada. Y era un bebito tan bonito, o sea, dije, no, dije, Dios, gracias por hacerme stalker y pues haber podido encontrar esto y que me haya evitado destruir a una familia, no lo sé. Mi hermana me dijo, Nalu, o sea, no te sientas culpable, tú no tienes la culpa de nada, el culpable es él, porque yo nunca lo vi con anillos, nunca lo vi con nada. Él se presentó como soltero, porque tanto a la pobre señora coreana que está ahí como que mi esposo perfecto, pobrecito, que está trabajando tan lejos, y tú que te quería ver la cara. Entonces el culpable es él, por mentiroso. Tú no te sientas mal porque tú no sabías que él era casado, tú no sabes que él tenía un bebito. Entonces dije, ¿sabes qué? Lo voy a confrontar. Mil cosas se me pasaron por la cabeza, mil cosas. Y le dije, oye, Kim, lo sé todo. Sé que eres casado y que tienes, pues, y tienes un hijo. Y adivinen qué fue lo que me dijo. Yo pensaba decir mínimo un disculpa, oye, no lo sé. Me dice, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Se lo juro, yo me sentía así en telenovela Televisa, así de, ¿what? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Dios? ¿Por qué? Por un segundo, voy a ser bien honesta, yo dije, ay, pues igual le pido unos cuantos porque, no sé, mi laptop ya está vieja. No, pues fíjate que lo dejamos en 10,000 varos, güey. Ay, parche. No, pero luego la voz de mi mamá así como que tu decencia no tiene precio. Y yo le dije, no te quiero volver a ver, hasta aquí nomás. Yo esperaba que mínimo pidieras unas disculpas, pero veo que tú eres así todo turbio. Yo le dije, y qué pena, no por ti, porque tú te puedes ir al mismo infierno. Claro, Vela. Qué pena no por ti, qué pena por esa criatura tan linda que tienes esperando en tu casa, que neta no se merece el papá que tiene. Y esa señora, esa esposa que tienes, que se ve que te ama y que está ahí como cangreja esperándote. O sea, el hombre no sé con qué tipo de mujeres ha estado, o tal vez a mí me faltó malicia, no sé, tal vez debería haber hecho otra cosa, no lo sé. Ponme en los comentarios, tal vez he dicho, Nalu, era para que te
para que te vaya a hacer el escándalo en su empresa. Pero él así como que me dice que quieres, pero no digas nada. O sea, como que él pensaba que yo me iba a ir a su empresa a hacerle la calumnia. Ni siquiera me había cruzado por la mente. Yo le dije, no voy a hacer nada, pero no por ti, porque la verdad, tú no te lo mereces, mal hombre. Lo voy a hacer por esa criatura que tienes. Muy lindo y no se merece. No se merece tener un padre tan malo como tú. De verdad, al día de hoy ni me acuerdo de su cara ni de nada. Es muy gracioso, pero me acuerdo de la foto de ese bebito que tenía en Facebook. Eso sí me acuerdo. Ay, una criaturita tan linda que no tiene la culpa de nada, la verdad. Entonces, sí, eso es lo único que me acuerdo. Y así es, Sarams, esas son mis historias que he tenido con algunos coreanos, unas más intensas que otras. La lección que yo me llevé, y es por eso que siempre te la voy a decir, es que nunca estés con alguien solo por su nacionalidad. Está con alguien ya sea de amigos, amigas, o novios, o esposos. Puede ser que sí, al principio te gustó sus ojitos jaladitos, pero luego ya te gustó la persona por sus aspiraciones, por sus sueños, etcétera. También te recomiendo que trabajes mucho en ti. Hay veces que uno dice, ay, pero es que ¿por qué no tengo suerte en el amor? Me da todo mal. Es como que, ay, no, es como que me gusta la mala vida, me gusta sufrir. Bueno, tal vez me estoy encontrando con pura mala persona porque la vida me está diciendo no, todavía no. O primero soluciona otro problema que tienes. Mi hija, cálmate, algo turbio está pasando, relájate con ese tema, no salgas con alguien por un buen rato, más bien preocúpate por ti, por tu carrera, por lo que quieres hacer, por tus amistades, por tu familia, por ser feliz tú. Y así fue lo que hice. Espero que en este video puedas pues aprender de mis errores, que te sirvan de algo. También coméntame aquí abajo, tal vez has tenido alguna de ese tipo de experiencias, que así como de trágame tierra, ¿qué onda? Es como que estoy salada, pasé por debajo de la escalera, el gato negro me orinó, me echaron la sal, rompí el vidrio, o sea, todo te está pasando mal. Tal vez has tenido pues experiencias positivas también que valgan la pena. Todo lo quiero saber, cuéntamelo todo. Voy a estar dejando muchos corazoncitos. Si te gustó el video, regálame un like, o como diría el señor Kim, chuayo. Eso me ayuda muchísimo para, pues me llena de energía, así como que sí, te gustaron los videos y quieres ver más. Yo te veo en muy poquitos días en un próximo video. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque en verdad hay veces que ustedes me dicen, Alu, ya no me llegaron tus notificaciones, ¿qué onda? Entonces suscríbete, activa la campanita, sígueme en todas mis redes sociales. Me puedes encontrar como Nalu Saram en todas, especialmente en Instagram, porque subo Insta Stories diarias y les pregunto siempre de nuevos videos. Ustedes se pueden enterar cuando estoy filmando, les hago como detrás de cámaras muchas cosas, así que sígueme por ahí también. Y yo te veo en muy poquitos días, generalmente un miércoles, jueves y domingo, en el próximo video.